Yo comentaba que hay jugadores que necesitan de un ecosistema muy concreto para sentirse cómodos. Y creo que Sancho es uno de esos jugadores. Momo nunca terminó de descolgar el póster de Sancho, de la idolatría que le tenía, del respeto que le tenía. Si yo hubiera estado en su lugar, quizás hubiera tomado otra decisión o intentado otra cosa. Sabiendo que Campa está lesionado, por ahí estaba Garrido dando vuelta, es que Víctor Ruiz ya sabe lo que es ganarle a los mejores. Se sacó ese tapón de encima. Que Sancho está en una encrucijada constante que desde fuera, por lo menos, muchos entendemos que es errónea. Y es ese paso atrás que ha dado en pista para intentar manejar desde el fondo. Desde fuera, desde una cabina, desde casa, desde la grada, da la sensación que Sancho es mejor jugador cuanto más cerca está de la red. Siempre que nos juntamos con amigos es un placer. Y más si de por medio hay un tema de debate en el mundo del pádel. Alberto Bote desde España, Juan Pablo Dip desde Italia. Sean bienvenidos los dos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estáis? Hola, Isa Alberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Alberto, empezando por tu caso, ¿te sorprendió y te sigue sorprendiendo esta ruptura de Momo González y Sancho Gutiérrez apenas llevados dos torneos de la segunda parte de la temporada? Es cierto que que es un tema que estaba orbitando en las últimas semanas, dado los, no sé si malos resultados, pero desde luego la falta de feeling que se podía ver por ambos jugadores en pista. No me sorprende el exceso porque hablando hace pocos días en Twitch, yo comentaba que hay jugadores que necesitan de un ecosistema muy concreto para sentirse cómodos, para poder rendir a pleno rendimiento, porque dadas sus características, no solo técnicas, tácticas o estratégicas, sino de temperamento, de carácter, no consiguen encajar. Y creo que Sancho es uno de esos jugadores que necesita de una pareja, de un equipo de trabajo, de unas circunstancias que hagan que todo funcione bien. Pasó, creo que le ha pasado en su carrera con varios compañeros, con Vela en dos ocasiones, le Ujú, pasó con Paquito ujú. y le pasó con Stupa, creo que le pasará con Momo. Y si hacemos un poco de retrospectiva en el caso de Sancho, creo que realmente al Sancho en plenitud le hemos visto con Maxi y creo que precisamente era porque era el entorno correcto y donde podía sentirse en cierta medida comprendido y liberado. Eso por el lado de Sancho, por el lado de Momo, sí que creo que es un jugador que no ha acabado de dar el paso que todos consideramos que podía dar. Sabemos que es una de esas alternativas a la parte más alta del ranking, pero no acaba de ser un jugador consistente y que tire, como se suele decir, la puerta. Es un gran jugador, es un jugador que entra mucho por el ojo, muy rápido, Ujú. lo tiene todo, pero creo que en la parte de la gestión de los partidos, de los momentos, todavía está por hacer, con lo cual eso quizá con Sancho no es lo que más case, que es un jugador muy exigente dentro y fuera de pista. Bueno, en primer lugar, yo creo que el pádel es un deporte muy resultadista. Eh, Ellos empezaron jugando bastante bien, creo que durante dos o tres torneos lo hicieron bien, logrando buenos resultados, y con las parejas de arriba, dentro de las primeras cuatro, haciendo buenos resultados y buenos partidos, incluso ganando algunos. Luego entraron en un bache, a mi forma de ver, del que no Ujú. pudieron salir nunca con resultados ni con juego. Al final, los partidos que deberían ganar de primera ronda de la manera más sencilla les costaban cada vez más, y los partidos contra las parejas de arriba, al final cada vez estaban más lejos de poder competir de igual a igual como sí lo habían hecho al principio. Entonces creo que las expectativas poco a poco dejaron de ser las mismas que al comienzo, ¿no? Fueron bajando. Cierto también que Momo quizás no pudo alcanzar su plenitud, como sí lo hizo con Alex Ruiz, que logró jugar por momentos a un gran nivel. Eh, no sé si quizás se sentía incómodo con algo con Sancho o con algo de él, pero al final no vimos casi nunca esa versión de Momo que sí habíamos visto al lado de Alex Ruiz. Creo que eso fue lo que lleva a Sancho a tomar esa decisión, imagino. Alberto, ¿vos crees que hay mucha ansiedad
en Sancho Gutiérrez? Creo que Sancho es un jugador, como decía, exigente. Y la exigencia con el resto pasa por ser primero autoexigente. Y Sancho no es un perfil que se esconda, es un perfil bastante autocrítico. Ujú. Y creo que en una temporada que él tenía planeada jugar con Vela en una especie de redención personal, porque para él Vela es algo más que un simple jugador o el ex número uno, creo que esa mala decisión de Vela, que el propio Vela bueno, pues justificó, ¿no? Que no comunicó de la forma correcta su ausencia, creo que fue en Alicante, puede ser, En Granada. en Granada, Granada. gracias. Bueno, pues creo que le llevó a, lógicamente, retomar un proyecto que podía haber ocurrido en su momento, como él mismo reconocía, y que luego los resultados no han acabado de darse, porque estoy de acuerdo con lo que comentaba Juan Pablo. El pádel es un deporte muy resultadista hoy en día y cortoplacista al máximo. Y a eso hay que unirle que los jugadores que tienen ya más de 35 años cada vez les cuesta más, porque también el pádel se ha vuelto un deporte muy Ujú. físico y ya no es lo mismo que ocurría hace 4 o 5 años, donde sabías que las jornadas de cuartos de final, de octavos de final incluso, iban a ser siempre con las mismas parejas. Ujú. Con lo cual, si metes en una coctelera una serie de ingredientes y el barman que está agitando la coctelera es un perfil de temperamento y visceral, como es Sancho, que hacemos muchas veces, ¿no? La broma de mago, estratega. Evidentemente, Sancho tiene esa capacidad para ser mago, también es un jugador muy estratégico, que se ha reciclado en cierta medida hacia ahí, pero es un jugador muy visceral, es un jugador de feeling, de sentir tanto la pelota como la pareja, como el propio deporte. Creo que toma una decisión que probablemente sea precipitada, porque los proyectos se suelen ver o alcanzan su plenitud a medio plazo, pero no creo que hubiera mejorado, porque Ujú. dudo mucho que Sancho hubiera sido capaz de gestionar la frustración de una forma mejor, porque lo hemos visto en ocasiones anteriores. Y sí que creo que en cierta medida el beneficiado es Momo, porque queda libre de algo que probablemente le hubiera apagado un poco su figura, cuando decimos muchas veces, ¿no? Que Momo es ese Peter Pan, ¿no? Del pádel, el chico con la sonrisa eterna y que siempre parece feliz, y es verdad que últimamente no estaba perdiendo un poco esa característica, con lo cual a mí, dentro de que no comparto este vaivén constante de idas y venidas entre jugadores, en este caso concreto me parece entendible. Coincido porque Sancho dijo también en una entrevista, de una de las tantas que escuché de él, que él sentía que no le quedaba tanto tiempo y que el tiempo que tenía quería aprovecharlo al máximo. Al final, creo que si seguía con este proyecto, sentía que estaba como otra vez volviendo lo mismo, ¿no? Eh, Sintiendo al final que no competía de la manera en que a él le gustaría y, y bueno, me imagino no encontró una mejor solución. No sé si es errónea o no, digo, pero para él en su mente creo que era lo que tocaba. Lo interesante ahora es saber si el proyecto con el Oveja, con Agus, es un parche para final de temporada Ujú. o si realmente es un paso atrás de Sancho. Es dar un paso, bueno, retroceder un poco, liberarse de esa necesidad constante de optar a todos los títulos, a todas las finales y ver el pádel desde otra perspectiva, o simplemente es aprovechar la coyuntura para ayudar, evidentemente, a un familiar directo, a alguien que le ha costado mucho llegar y que para la proyección que tenían no ha acabado de convertir hacia donde prometía llegar. Creo que es un análisis interesante ver hacia dónde va a caminar esto. Y también estaba diciendo, Juan Pablo, que a Sancho no le queda mucho. Yo te diré que hace cosa de 9 años, me acuerdo una de las veces que entrevisté a Sancho, y creo que fue la temporada que se une con Paquito, no hace 9 años, pero hace mucho, antes de que se unieran. Y le pregunté si la unión con Paquito, no habían empezado a jugar todavía, era una unión a medio plazo. Y me dijo que no, porque a él no le quedaba mucho ya en el pádel. Quiero decir, que es un argumento que Sancho utiliza, creo, en cierta medida, como para sacarse la presión y que no le podamos pasar luego las facturas, que habla bien de él, por otro lado. ¿Vos cómo Es entendés esta cierto. elección, Juanpi, de jugar con Agustín? Al final no la entiendo. Eh,
No sé si habrá sido su primera opción, si habrá tocado a alguien más de forma previa. Eh, no sé, yo te comento en privado siempre que hablamos, yo tengo un par de jugadores que son para mí bastante infravalorados dentro del circuito, que me gustan mucho. Eh, si yo hubiera estado en su lugar, quizás hubiera tomado otra decisión o intentado otra cosa, pero yo creo que lo está haciendo a modo de cubrir un bache y luego esperar a ver qué pasa. ¿Qué otro jugador? Bueno, sabiendo que Campa está lesionado, por ahí estaba Garrido dando vuelta, solo. De hecho, Momo se pasa a la derecha ahora para jugar con él. Eh, Me gusta muchísimo Víctor Ruiz, demasiado. Creo que juega muy bien el pádel. Además, ¿qué diferencia veo entre él y el Oveja? Compasión de una comparación. Es que Víctor Ruiz ya sabe lo que es ganarle a los mejores, ¿no? O sea, superó, se sacó ese tapón de encima. Ya le ha ganado a Vela y a Sancho, le ha ganado a Coelho Tapia, le ha ganado a Tello, a Paquito, a Alex Ruiz. En- Al fin y al cabo ha ganado bastante más, ¿no? Ujú. Eh, Eso también es importante a la hora de competir. Mi opinión es que Momo nunca terminó de descolgar el póster de Sancho, de la idolatría que le tenía, del respeto que le tenía. Se fue generando un tira y afloje que al principio era amistoso de vos sos el capitán de la pareja, vos sos la voz de mando, vamos a hacer lo que vos querés de Momo hacia Sancho, y cuando las respuestas no aparecieron, cuando los resultados empezaron a pasar de buenos a irregulares, como fue el término que utilizó Momo para definir el ciclo de la pareja, esa exigencia, esa falta de ida y vuelta entre los dos jugadores terminó generando un malestar, un roce del cual Momo nunca pudo salir, en el cual Momo nunca empezó a sentirse cómodo hablando internamente y en el cual Sancho eh, ya pasó de exigirlo de buena manera a exigirlo con gestos o con malestares que se traducían dentro de la pista en incomodidad hacia su compañero. Y por el otro lado, a mí me queda una frase que Sancho dice en la entrevista con Jesús Mata cuando explica la separación con Vela, de Momo es muy parecido a Stupa en cuanto al juego. Podemos coincidir o no, pueden tener matices, pueden tener diferentes golpes, pero lo habla en cuanto a la manera que tienen de plantearse dentro de la pista. Y todos recordamos que Sancho, durante mucho tiempo, dijo que con Stupa no eran compatibles, de que esa pareja eran dos juegos totalmente distintos, de que Stupa iba mucho para adelante, de que Sancho esperaba un poquitito más atrás. Y acá termina resultando que Momo blanquea que era una pareja que al principio sorprendía a los rivales porque eran dos jugadores pacientes que no definían el punto, que él siendo revés, y es una característica que tiene, no es un jugador definidor, siempre lo terminó siendo en esa pareja Alex Ruiz o quien tenía al lado, y por momentos era, bueno, lo definís vos o lo defino yo, y en pistas abiertas y con calor termina recibiendo golpes de los cuales les desestabiliza todo. Roma, lo has visto Alberto de cerca contra Lamperti y Denis Perino, y el bombazo de Valladolid, de aquella imagen de Sancho en el banquillo. Entonces, yo creo que era un final anunciado, de alguna u otra manera, esta separación. Me parece bien, o sea, me parece interesante las vías que abres y especialmente la segunda, porque hablando del tipo de perfiles, de si Stupa y Momo se parecen, que evidentemente yo sí creo que son de ese tipo de jugadores trescuartistas, ¿no? Que les ¿Mm? gusta jugar metidos, que van, vuelven todo el rato. Eh, sí creo que no soy yo quien para decir cómo tiene que jugar Sancho, obviamente, pero yo creo que Sancho está en una encrucijada constante que desde fuera, por lo menos, muchos entendemos que es errónea. Y es ese paso atrás que ha dado en pista para intentar manejar desde el fondo. Él se Eso. siente más cómodo, él lleva ¿Mm? el timing del juego, pero desde fuera, desde una cabina, desde casa, desde la grada, da la sensación que Sancho es mejor jugador cuanto más cerca está de la red, cuanto más puede manejar, porque es un jugador que entre la víbora, la volea, la lectura que tiene de la ¿Mm? posición ofensiva, mejora cuantos más metros es capaz de comer en pista. Sin embargo, él creo que desde que pasó a jugar con Vela en la primera etapa, que se vio obligado en cierta medida a jugar mucho el bote pronto, se ha quedado en ese territorio donde muy pocos pueden jugar, como juega él, muy poquitos. Él se siente muy cómodo, pero creo
que hace que veamos al mejor Sancho en muy pocas ocasiones. Y eso, a su vez, repercute con que tiene la percepción constante de que sus compañeros a lo mejor juegan demasiado agresivos, que no digo que evidentemente no pueda ocurrir, pero que creo que es un análisis que a lo mejor en algún momento Sancho o el staff de Sancho deberían hacerse, porque creo que es algo que coincidimos mucho desde fuera y que lo vemos y pensamos que ese no es el mejor Sancho o que hemos visto otro Sancho mejor. Dicho lo cual, al final, y Juan Pablo lo sabe mejor, que al final es jugador, los proyectos los componen personas y si no se da el feeling, ya se puede jugar mucho, que es muy complicado que se vuelva a dar un Vela Juan Martín, que encuentren ese equilibrio y que sepan respetar cuál es su rol. Es muy complicado, convives un año entero con vuelos, con hoteles, entrenamientos, competiciones, el desgaste el año pasado y este es altísimo y hay veces que es mejor, bueno, pues decirse adiós cuando las cosas no han salido bien y más en un proyecto que empezó sorprendiendo por esa adaptación prematura quizá y que con el paso de los torneos ha evidenciado un desgaste hasta tal punto que frecuentes eran los comentarios sobre cómo en cierta medida estaba tutelando Sancho a Momo en el paso por banquillos y a veces en cierta forma buscando cómo ejemplificar, ¿no? Irónicamente, se decía que Momo tenía dos entrenadores. Creo que eso habla de que Sancho no acabó de encontrar el punto para poder ayudar a Momo y para ayudarse a sí mismo. Y quizá no lo canalizó bien y acabó convirtiéndose en una especie de tutor deportivo y no creo que incluso el propio Sancho esté cómodo con esa imagen que ha proyectado. ¿A qué creen que ahora obedece esta idea de Momo de pasarse a la derecha? ¿A falta de opciones, a falta de variantes claras de un jugador de drive? ¿O a qué lo atribuyen? Creo que influye mucho, en este caso, el bienestar personal. No creo que, probablemente, evidentemente, habrán sacado la calculadora para ver si entran o no de 8, si tienen posibilidades de jugar el Master Final, pero sí que creo que tiene que ver el no venir de una etapa donde se haya sentido, bueno, pues contento, alegre, sino donde haya sufrido y al final Garrido no deja de ser un amigo, también fuera de pista. En el padre hay diferentes, vamos a decir, clanes, entre comillas, sin que suene clan como una Sí, palabra sí. peyorativa, pero tienes más afinidad con unos que con otros y el tiempo libre lo pasas más con unos que con otros. Estamos viendo mucho últimamente, ¿no? Las partidas famosas de Mus entre Paquito, Coqui, John, Chingo, que todos conocíamos y que ahora se empiezan a visibilizar. Pues igual que existe ese núcleo, hay más núcleos diferentes. Y el de Alex Ruiz, Momo González, Javi Garrido y compañera, es un grupo que todos conocemos que se da, con lo cual supongo que también tiene que ver con cicatrizar ciertas heridas y que no solo lo deportivo cuenta. Al final no quedan tantos torneos, esta temporada ha sido una trituradora a nivel físico, mental y anímico para la gran mayoría de jugadores y a lo mejor es una buena decisión invertir en una posición en pista a la que te tienes que adaptar durante 3 meses para el año que viene, que es un año supuestamente, bueno, supuestamente no, ya oficialmente más estable, poder tener recargadas las pilas a nivel anímico y quién sabe si el proyecto funciona. A mí, a priori, es una pareja que me gusta y que me suena bien. Vamos a ver si Momo es capaz de adaptarse en ese paso a la derecha, pero hablábamos que Momo es un jugador muy parecido a Stupa, pero por perfil físico es un jugador también muy similar a LeBron. No tiene la capacidad técnica que tiene LeBron, pero sí tiene una capacidad física muy parecida. Es un jugador con un skipping de pies muy rápido, como puede ser también el de LeBron. Es un jugador con una labor defensiva muy buena como la de LeBron. Y cuando el Lobo se pasó a la derecha para jugar con Paquito, todos decíamos que estábamos perdiendo al mejor revés del futuro. Y resulta que lo que encontrábamos era el mejor drive del futuro. Veremos. Momo es un jugador muy joven y tiene todavía derecho y tiempo para equivocarse. Y la última pregunta que les quiero hacer. El final de temporada se avisora. Ya estamos en mediados de septiembre. Creemos que lo más fuerte ya pasó, sobre todo al saber cómo va a ser el ranking para el año que viene. Tan solo 3 torneos de World Padel Tour puntuarán. No puntuará el Master Finals, tampoco puntuará el Master de Buenos Aires. Eso aliviana bastante las cargas. Ahora mi pregunta es, ¿cree que puede llegar a haber cambios fuertes y rutilantes en la parte alta del cuadro masculino en lo que resta de año? ¿O ya tendríamos que empezar a pensar para 2024? Yo creo que con
el poco espacio que hay por delante, los pocos torneos que quedan, va a ser complicado que se vea de nuevo un mare magnum en cuanto al baile de parejas. Pero sí soy consciente que se está orquestando en cierta medida ya de cara a la temporada que viene y que los comentarios, lo que empiezan como comentarios sin maldad, empiezan a traducirse en comentarios intencionados y de ahí surgen los rumores y de los rumores pasan las supuestas primicias, de las primicias, bla, 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 bla. Y eso pasa ahora, no pasa dentro de 3 meses. Se empieza a hablar ahora. ¿Quiero decir con esto que ya hay proyectos para el año que viene? No tengo ni la más remota idea, pero que hay comentarios ya con respecto a, creo que es una evidencia. Sin ir más lejos, hace poco con el Mundo Deportivo, Nacho García entrevistaba a Miguel Lamperti y le decía que ya sabía con quién iba a jugar el año que viene. Es decir, estas cosas, y Juan Pablo lo sabrá mejor, empiezan a hablarse y se empieza a tantear, ¿no? También un poco. Este ha sido el último movimiento in extremis que ha trastocado un poco esa parte medio alta del cuadro, pero me sorprendería y no veo a ninguna pareja tan desgastada como para no conseguir aguantar este tramo final de año. Si me tuvieras que preguntar qué pareja no acabo de ver que case en pista, creo que no sería el único que pensara en Tello y Alex Ruiz, pero no creo que esté tan desgastada la relación ni haya sido tan poco satisfactoria la consecución de resultados como para dinamitar un proyecto que apenas cuenta con 4 meses de vida. El año pasado recuerdo cuando también creíamos que no iban a haber más cambios, que sobre el final de temporada hubo varios, ¿no? Empezando con Tello Chingoto, que desataron con pocos torneos por jugar, desataron ahí una ola de cambios. Aún así, y dicho esto, no pongo las manos en el fuego porque no habría un cambio, pero también creo que las parejas se van a quedar como están, porque tampoco encuentro muchas opciones entre los jugadores de arriba para cambiar a su compañero por alguien que juegue más o menos igual. Noto que hay bastante diferencia entre los primeros 8 o 9 parejas y el resto. No veo una opción viable hoy en día, si querés ponerle un ejemplo con nombres. Si Tello y Ruiz se separan, cosa que dudo mucho que pase, no veo una opción viable para Tello fuera de los 16 del ranking. Ujú. Y con Alex me pasa lo mismo. A menos que sea John Sanz, que está fuera de los 8 hoy, me parece, o para Alex Coqui, pero sacando esa pareja, dudo bastante de que encuentren a alguien más. Por eso creo que se van a quedar todos como están, continuando sobre todo con el proyecto, ¿no? Chicos, los volveré a molestar a lo largo del año, sobre todo para ver quién acertó, si hubo cambios o no, o metimos alguna primicia o no. Sabes que yo patroneaba el barco de Tapia Coello no va a funcionar, con lo cual creo que habla por mí mi nula capacidad de acierto para esto. Ha sido un placer. Muchas gracias a los dos. Cuando quieras, Isa. Gracias. Un placer y Abrazo. gracias, Alberto.